Saludos, les habla Marisabel Román Afanador, educadora en salud y gerente de la División de Educación de Centro Ararat, y me acompaña. Teodoro Colón Santiago, oficial de capacitación de Centro Ararat. Durante el día de hoy estaremos hablando con ustedes sobre el tema de sensibilidad LGBT. En pantalla pueden ver un pareo que utilizaremos como ejercicio de práctica antes de comenzar a discutir el tema del día de hoy. Por favor, en un papel que tengan a su alcance pueden parear los números que ven alrededor de la imagen con los conceptos descritos en la parte inferior de la pantalla. Tenemos varios objetivos para esta ocasión. El primero, definir los conceptos relevantes a la comunidad LGBT. Segundo, exponer algunas barreras de salud que enfrentan las personas que se identifican como LGBT. Tercero, discutir las destrezas necesarias para desarrollar competencia cultural. Y número 4, compartir estrategias de intervención sensibles y afirmativas para atender a personas con identidades diversas. Antes de comenzar de lleno a discutir los objetivos que fueron descritos anteriormente, queremos conversar con ustedes sobre el contexto local y algunos eventos particulares que ocurrieron en el 2020 que le dan una importancia particular al tema del día de hoy. Algunos eventos en Puerto Rico han marcado la historia, como lo fue el asesinato de Alexa, también el asesinato en Moca de un hombre de experiencia trans y posteriormente en San Germán 2 mujeres de experiencia trans fueron asesinadas. De igual manera, se vio violentada la ley cuando una persona de experiencia trans quiso hacer un procedimiento que está legalizado en Puerto Rico y no fue validada en la Junta de Inscripción Permanente. Estos son algunos ejemplos de cosas que fueron documentadas en la prensa local, donde vemos cómo personas de experiencia trans han sido violentados o atacados por procesos legales que ya están establecidos o incluso en momentos donde se les ha privado de la vida. Sabemos que estos son los que se han logrado documentar en la prensa local, pero puede existir la posibilidad de que muchos otros eventos no hayan sido documentados. Y esta es una de las razones principales para que esta conversación se dé y se siga dando a través de todos los espacios posibles, incluyendo los escenarios donde le proveemos servicios de salud, porque nos permite reflexionar sobre la importancia de proveerles servicios de salud de calidad a personas que en distintos momentos han sido vulnerabilizados y marginalizados. El primer concepto que es importante entender y conocer es el concepto de simpatía versus empatía. La simpatía es la inclinación afectiva entre personas generalmente espontánea y mutua. Es lo más cercano a las reglas de cortesía. Por favor, gracias, con el permiso. Sin embargo, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Así que la empatía es crucial a la hora de la entrevista o intervención clínica, ya que la persona sentirá más confianza y respeto por el profesional de cuidado clínico o de apoyo. La capacidad de ponerse en el lugar de otro se aprende y es importante aprender a ser empático porque es la única manera en la que nuestra intervención puede ser una intervención asertiva y apropiada. La sensibilización podemos definirla en tres conceptos concretos. Número uno, la sensibilización tiene por objetivo concienciar a las personas y para ello se pueden realizar acciones de diversa índole. Dos, se pueden realizar acciones concretas como charlas, conferencias, exposiciones, talleres, formación de grupos, concursos, juegos, eventos deportivos o intervenciones directas en escenarios presenciales. Las acciones concretas generan una emoción, sentimiento y acción que promueve un ambiente solidario. Podríamos resumir diciendo que la mejor manera de sensibilizarnos es cuando nos exponemos a las personas de grupos particulares o de comunidades particulares para poder entender su realidad. La competencia cultural es el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar conocimiento de una cultura para ayudar a la solución de un problema o entender una situación. ¿Por qué
debemos ser culturalmente competentes, porque ser culturalmente competentes implica, como dice la definición, ayudar en la solución de un problema o al menos entender una situación. Entonces, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son rasgos que se le atribuyen a un grupo creando una imagen generalizada. Se mantienen aun cuando existe evidencia en contra de esa generalización y muchas veces simplifican la realidad y se utilizan para hacer generalizaciones sobre este grupo particular. Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres son, o las personas que usan drogas son, las personas que tienen VIH son, o los trabajadores sexuales son, y podemos continuar así dando distintos ejemplos de los estereotipos. El estigma es una condición o atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social que tiende a generar respuestas negativas. El estigma también hace que estas personas se vean como superiores y vean como inaceptables o inferiores a los grupos de personas que no pertenecen a su grupo. Cuando hablamos de discriminación, en primer lugar hablamos de aquellos grupos con más recursos ejerciendo relaciones de opresión, marginalización y subordinación con los grupos menos favorecidos. La subordinación es el resultado del color de la piel, la clase social, la ocupación, el estatus legal, la preferencia sexual, entre otros. La opresión y marginación se manifiestan de múltiples formas, así que podríamos decir que la discriminación es el resultado de estar prejuiciados y de tener estigmas sobre grupos particulares. ¿Qué provoca el discrimen y el rechazo? Provocan en principio limitación. ¿Y qué limitan? Limitan la disponibilidad de recursos, limitan oportunidades de trabajo, limitan educación, limitan servicios médicos adecuados y por último limitan el acceso a tratamientos y medicamentos. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar hacia el empoderamiento de las personas para que logren expresar sus necesidades y puedan identificar alternativas para satisfacerlas, para lograr efectividad en los servicios de salud. Estos se deben realizar de forma respetuosa y responder a las necesidades culturales y lingüísticas. Es decir, que para nosotros poder ser culturalmente competentes, debemos lograr que las personas entiendan y reconozcan cuáles son sus alternativas, cuáles son sus derechos y nosotros como proveedores de servicio crear un espacio seguro para que las personas puedan expresarse y hablar de cuáles son sus necesidades particulares. Queremos ahora definir otros conceptos relacionados al tema que estamos discutiendo durante el día de hoy. Comencemos por el acrónimo LGBT. Podemos identificar, ¿verdad?, que esto es un acrónimo que se ve comúnmente, pero ¿qué significan estas letras? ¿Qué significan cada una de las categorías que están dentro del acrónimo? En rojo pueden ver la L, la G y la B, que significan lesbiana, gay y bisexuales. Las personas que se identifican como parte de estos grupos tienen como pregunta primordial contestarse a sí mismos si se identifican como lesbianas, gays o bisexuales. En el caso de las dos T's, las personas buscan contestar la pregunta sobre su propia identidad de género y se identifican como transgénero o transexuales. En el caso de las dos T, hablamos de transgénero y transexual. Y la pregunta primordial que se contesta aquí es la de la identidad de género. Transgénero es un término sombrilla para personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Y transexual implica la realización de procesos hormonales o quirúrgicos. Quiere decir que por definición no toda persona transgénero es transexual, pero sí una persona transexual por definición también es transgénero. Es importante en estas categorías que siempre validemos la identidad de la persona según su propia experiencia y su propio proceso de identificación. Aun cuando la definición nos diga detalles bien específicos, si la persona se identifica como transexual o transgénero, hay que validar y respetar ese proceso y utilizar esa identidad de género que la persona seleccione. Y hay otro término importante y es la de expresión
de género, que se refiere a las características físicas, los comportamientos y la presentación intencional o involuntaria de un individuo, que están tradicionalmente vinculados a la masculinidad o la feminidad. Dicho esto de manera más sencilla, es cómo nos gusta vernos, cómo nos gusta lucir, cómo nos gusta presentarnos ante el mundo en términos de la apariencia física y aquellas prendas de vestir que utilicemos particulares, aquella manera de arreglarnos físicamente. Eso es expresión de género. Cómo yo me expreso en contraposición con las definiciones tradicionales de lo que es masculino y lo que es femenino. Ahora vamos a hablarle de otras categorías generales que también son importantes para el tema que estamos discutiendo. Comencemos con sexo asignado al nacer, y esto tiene que ver con lo biológico. Se refiere a estas características biológicas que distinguen a hombres y a mujeres. Esta categoría es designada por el personal médico al momento del nacimiento y también incluye a las personas que son intersexuales. La segunda categoría que tenemos en pantalla es la de identidad de género y tiene que ver con lo social y cultural. Son estas características sociales, psicológicas y emocionales que están definidas por usualmente pertenecer a un sexo. Y la última categoría es la de orientación sexual, que tiene que ver o se asocia con el deseo, aceptar, reconocer y vivir como persona heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. También incluye identidades como asexual, pansexual, demisexual, etc. Aquí hablamos de que definitivamente todos y todas tenemos un sexo asignado al nacer, tenemos una identidad de género y tenemos una orientación sexual. Son tres categorías que realmente son individuales y es importante entenderlas de manera individual para no hacer generalizaciones de que si una persona nació y se identificó como niño o como hombre, debe comportarse de tal o cual manera a nivel de identidad y a nivel de deseo sexual, porque no necesariamente estas categorías están vinculadas una con la otra. Otro término importante es el término de orientación sexual. Es un concepto que debemos entender para poder manejar las poblaciones cuando ofrecemos servicios de salud. La orientación sexual de una persona es aquella que tiene que ver con las personas que nos atraen, ya sea de manera sexual, emocional o romántica. La orientación sexual no es lo mismo que la conducta o preferencia sexual porque implica sentimientos. Quiere decir que la orientación sexual está ligada a aspectos emocionales que sentimos o que nos despierta a otra persona. Y eso no está ligado o amarrado al sexo asignado al nacer. El próximo concepto es el de cisgénero. Se refiere a una persona cuya identidad de género refleja y se identifica, es similar al sexo asignado al momento del nacer. Si dividimos la palabra, cis significa quedarse o estar en este lado. Por otro lado, transgénero, como describimos anteriormente, es un término sombrilla que es bastante amplio y describe a las personas cuya identidad o expresión de género difiere del sexo asignado al nacer. Si definimos trans, significa al otro lado. Las personas de género variante o género no binario son personas que se identifican y tienen características de género y comportamiento que se apartan del binario tradicional de lo masculino y lo femenino. Son personas que no necesariamente quieren identificarse como parte de lo masculino o parte de lo femenino. Y pueden preferir pronombres de ella o ellas. Algunas subcategorías dentro del concepto sombrilla de género no conforme pueden ser bigénero, personas agénero, personas del tercer género, personas queer o no binarias o personas del género fluido. Como pueden ver, estas subcategorías pueden estar entre lo femenino y lo masculino y también entre lo cisgénero y lo transgénero. Lo importante al momento de discutir esto y de saber que esto existe es no tenerle miedo a conocer nuevas categorías al momento de atender a una persona que estamos recibiendo por primera vez en nuestras oficinas o en nuestros servicios. Existen muchísimas categorías y es posible que sigan aumentando los nombres y sigan creciendo, ¿verdad? Este tipo de categorías que a lo mejor no conozcamos. Lo que debemos hacer cuando recibamos a una persona que de momento nos diga mi identidad de género es
y a lo mejor sea un concepto nuevo para mí, es preguntarle cómo le afecta en términos del servicio que usted ofrece esa identidad. Es importante entender que cuando recibimos un participante, un paciente, alguien que viene a recibir servicios y no encaja con lo tradicional que conocemos como masculino o femenino, no emitamos juicio sobre esa manera de expresarse, porque realmente no es lo más importante en el momento de ofrecer el servicio. Probablemente lo más importante sea que se sienta acogida, que se sienta segura en el espacio que nosotros estamos proveyendo para poder atender sus asuntos de salud. No debe ser un asunto realmente medular, cómo voy vestido, cómo estoy peinado, qué accesorios tengo puestos, porque realmente esa persona, si no se identifica como masculino o femenino, de acuerdo a la definición que nosotros tenemos o conocemos, debemos darle el espacio para que esa persona se sienta validada y se sienta respetada sobre todo para recibir un servicio. Hay una serie de transiciones que cuando hablamos de personas transgéneros y transexuales es importante que conozcamos. Las transiciones son un conjunto de acciones tomadas en el proceso de cambiar de un género a otro. Una persona de experiencia trans tiene una transición psicológica que tiene que ver con aceptación, que incluye el miedo al rechazo y podría incluir el aislamiento. Una persona de experiencia trans también enfrenta una transición social que incluye la divulgación a familiares, amistades, parejas sexuales, parejas sentimentales o en el área laboral. De igual manera hay una transición legal que incluye un cambio de nombre, licencia de conducir, pasaporte, certificado de nacimiento y no menos importante una transición médica que tiene que ver con medicina primaria, con tratamiento hormonal y o quirúrgico, con decisiones reproductivas y con funcionalidad genital. Es importante que sepamos y que entendamos que no todas las transiciones son iguales, no todas las transiciones ocurren, ¿verdad?, de la misma forma o con un proceso definido de 1, 2, 3 y 4, sino son categorías o son tipos de transiciones que podemos ver que ocurren y que van desarrollándose según los intereses, las metas y el propio proceso de cada persona. Ahora discutiremos algunos elementos importantes a tomar en consideración al momento de ofrecer servicios de salud para personas de experiencia trans. Y comenzamos con la descripción de la población. Existe una limitación en la recuperación de datos estadísticos sobre los servicios de salud y las experiencias de la comunidad LGBT. En el caso de las personas trans, se ha documentado algunas experiencias de violencia, poco acceso a servicios de salud y falta de servicios adecuados. Un estudio que fue realizado en Puerto Rico en el 2015 documentó la experiencia de distintas personas que se identifican como personas de experiencia trans. El 88.5% de las personas que fueron entrevistadas reportaron que el acceso a los servicios de salud fue difícil. 59.6% fue por la falta de conocimiento de parte de los proveedores sobre cómo atenderles por su identidad. Y el 55.6% reportó que esta limitación a ese acceso al servicio fue por la incomodidad durante los encuentros, una vez, ¿verdad?, estaban siendo atendidos o atendidas por esos profesionales de la salud. Les traemos esta información para que un poco tengamos ese ejemplo de cómo se sienten esas experiencias de las personas de experiencia trans, pero también para destacar la limitación que tenemos precisamente en la documentación de estas experiencias y en la documentación de cómo han sido los servicios de salud para las personas de la comunidad LGBT. Y es importante que podamos comenzar a documentar mejor sus experiencias, comenzar a documentar mejor sus identidades para poder atender las necesidades adecuadamente y mejorar nuestros servicios para esta población. Hay un tema bien importante cuando hablamos de sensibilidad y es entender que las personas de experiencia trans tienen unos procesos estéticos, hormonales y quirúrgicos con unos propósitos particulares. Número uno, quieren afirmar la identidad o la expresión de género. Quieren lograr las características físicas del género con el que se identifican y quieren resaltar la individualidad de cada proceso.
Así que una persona de experiencia trans, cuando decide someterse a procesos estéticos, quirúrgicos u hormonales, está buscando reafirmar su identidad y eso debe ser validado y no debe ser juzgado por el proveedor de servicio en términos de prejuicio, sino más bien orientar al participante, al paciente en ese proceso para que las decisiones que tome sean unas decisiones informadas y no afecten su salud. Queremos ahora empezar a trabajar con los consejos para cada intervención. Comencemos con el primero. Preguntar cuáles son los nombres y los pronombres correspondientes a la persona. Esto es clave para atender a todas las personas que vayamos a recibir en nuestro servicio. Siempre debemos preguntarle cómo te llamas y cómo prefieres que te llamen y utilizar los pronombres que esta persona nos describa. De esta forma, aunque la persona no haya quizás cambiado su nombre, en el caso de las personas de experiencia trans, nos va a dar una oportunidad de atenderle con el nombre con el que se siente cómodo y con el nombre correspondiente a su identidad. El segundo consejo es promover un lenguaje neutral e inclusivo. De esta forma vamos a estar evitando, ¿verdad?, utilizar lenguajes o palabras que pudieran convertirse en ofensas porque nos equivoquemos al momento de utilizar el género equivocado. Debemos cuidar el nivel de exposición de la información sensitiva, así como el tono y volumen de voz durante cualquier interacción o intervención directa. Debemos ser cuidadosos, discretos, no tenemos por qué gritar el nombre de una persona. Y si no sabemos cómo llamar a esa persona, podemos utilizar los apellidos como alternativa. Debemos evitar las preguntas por curiosidad y realizar aquellas preguntas pertinentes al servicio que se está ofreciendo. Si usted quiere satisfacer su curiosidad sobre una persona de experiencia trans o LGBT, el escenario para ofrecer servicios médicos no es el lugar para satisfacer esa curiosidad. Debemos hacer preguntas pertinentes y apropiadas al servicio que estamos ofreciendo. Tenemos que recordar que cada persona es dueña de su información y de su cuerpo, así que debemos lograr realizar esas intervenciones de forma segura, empática, de forma solidaria y con mucho respeto para que la persona nos pueda compartir su información y podamos hacer una intervención más acertada. También recomendamos explicar todo procedimiento a cada participante, saber por qué le estoy preguntando esto, entender por qué el proceso, quizás el proceso que se está haciendo con un medicamento, con un tratamiento, con algún tipo de proceso de navegación, se está haciendo de esta forma. Es importante conocer cada paso para poder sentirme segura en este espacio y entender y estar en la claridad de que se está haciendo por el bienestar y por el servicio que estoy recibiendo. Por último, les recomendamos siempre hacer la intervención según el sexo asignado al nacer, pero validando la identidad de género del paciente. Sabemos que existen pruebas de laboratorio y distintos exámenes que están directamente relacionados al sexo asignado al nacer, ¿verdad? Y hay unas recomendaciones específicas de cuidado de salud primaria. Por ejemplo, sabemos que las personas que tienen próstata deben de hacerse sus exámenes del PSA en el laboratorio para poder conocer la salud de su próstata. Pues es posible que usted atienda a una mujer de experiencia trans que tenga que hacerse ese laboratorio, pero usted va a validar su identidad como mujer y hacerle la intervención según el sexo asignado al nacer. Ahora queremos discutir distintas experiencias que se han documentado y que dificultan ese acceso a los servicios de salud. Queremos comenzar hablando de las microagresiones, que no son otra cosa que desprecios, desaires o insultos sutiles en el trato cotidiano. Pueden ocurrir de forma verbal o no verbal. Se manifiestan de múltiples maneras. Comunican hostilidad o ideas negativas sobre grupos vulnerabilizados en la sociedad. Esto es lo más cercano a estos chistes de mal gusto, estos comentarios que son inapropiados y que llevan, ¿verdad? Esta carga emocional que pueden dañar a las personas que los reciben. Otras manifestaciones de discrimen pudiera ser cómo reaccionamos a lo que vemos, ¿verdad? Esa reacción no verbal a ver una persona que a lo mejor tenga una expresión de género distinta a la que yo esperaba. También puede ser una manifestación del discrimen, esa limitación de los recursos apropiados que estén listos para atenderme a mí como persona de experiencia trans o a mí como persona con una identidad distinta.
También es una manifestación del discrimen, esa exposición a la violencia cuando me tratan mal, cuando al momento de recibir servicios de salud no quieren atenderme ni validar mi identidad de género o cuestionan mis prácticas sexuales, mi orientación sexual o cualquier otro dato que se haya recopilado a través de ese proceso y entrevista. Además, sabemos que una manifestación importante del discrimen es esta constante vulnerabilización de las personas que se identifican como personas trans o personas parte de la comunidad LGBT. Hay unos posibles escenarios donde se dan estas situaciones en los intercambios sociales que tenemos todos y todas en algún momento, durante una evaluación clínica o en el área de recepción. Y hay algunos de estos posibles escenarios en los que nosotros como proveedores de servicios podemos tener el control. ¿Cómo tenemos el control? Tomando decisiones asertivas con las recomendaciones que hemos mencionado. Tenemos algunas recomendaciones adicionales. Número 1, no preguntar por curiosidad. Preguntas como, ¿cuál era tu nombre? Esto si la persona se cambió su nombre. ¿Tú te operaste completo o completa? ¿Cómo tienes relaciones sexuales? Son preguntas agresivas, invasivas y que realmente no proceden en el escenario de ofrecer servicios de salud. Es importante no divulgar información personal de ese participante o de ese paciente. En caso de equivocarse, asuma y corrija el error brevemente en vez de justificar su equivocación. Si usted comete un error llamando a esta persona o utilizando un pronombre inapropiado, corrija el error de manera sencilla, discúlpese y pregunte cómo debo hacerlo correctamente. Y documente la intervención de forma adecuada. Si, por ejemplo, en el récord médico no hay un espacio específico para usted identificar la identidad de género de la persona y hay un espacio de notas, pues en esas notas usted escriba fulano de tal prefiere ser llamado de esta manera, por dar un ejemplo, y documente bien esa intervención para que la próxima persona que tenga contacto con este participante no siga perpetuando los errores que a lo mejor usted en un principio pudo cometer. Algunas competencias importantes, ¿verdad? En este contexto de los servicios de salud es ese deseo cultural, esa motivación para poder conocer a grupos distintos al mío, el asunto del autoconocimiento, la comunicación efectiva, tener humildad, el conocimiento cultural y las dinámicas de la diferencia. Ahora queremos darle las respuestas a el pareo que hicimos para comenzar nuestra intervención educativa. Vamos a comenzar con la número 1, que es la identidad de género. La identidad de género, como les mencionábamos, este asunto de cómo me identifico, por eso está en el área del cerebro, ¿verdad? Cómo yo me identifico, quién soy, cómo quiero que me conozcan. El número 2 es la orientación sexual, lo ponemos alrededor del corazón porque tiene que ver con ese deseo de a quién quiero querer o con quién quiero tener relaciones sexuales. El número 3, que está en el área de los genitales, tiene que ver con el sexo asignado al nacer, ¿verdad? Y ese proceso biológico donde alguien identifica en una evaluación al momento del nacer si el bebé que nació es niño, niña o es una persona intersexual. Y el número 4, pueden ver que señala todo el cuerpo, es el asunto de la expresión de género, porque son esas características sociales que tienen que ver con cómo yo quiero expresarme. Hasta aquí nuestra intervención educativa. Les agradecemos todo su tiempo y su disposición para escucharnos durante este tiempo. Saben que cuentan con nosotros en Centro Ararat para atender cualquier duda o pregunta. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram o Twitter. Y recuerden, protejan lo que aman.